En medio de la lectura que estamos haciendo de la Biblia, de forma cronológica, estamos haciendo una lectura eh, dentro de lo que Moisés y el pueblo de Israel recibió en el monte Sinaí de las leyes. Y, y seguramente en la lectura que estamos haciendo vemos algunas cosas un poco fuertes, algunas leyes un poco fuertes, pero no podemos dejar de conocer y entender, porque el Señor Jesucristo dijo en Juan 5:39 que era necesario que escudriñáramos las Escrituras, porque en ellas estaba el testimonio de Él y en ellas estaría también, dice, la vida eterna. Así que escudriñar las Escrituras, sin duda alguna, hace referencia al Antiguo Testamento, pues eran las Escrituras que existían en el tiempo del Señor Jesús. Pero las Escrituras del Antiguo Testamento se tienen que entender, conocer, tener todo el panorama, pero también es necesario mirar al Señor Jesús, porque el Señor Jesús, y por eso el libro de Hebreos así lo dice, Él es el artífice de un nuevo pacto que no anula el antiguo pacto, sino que le da un cumplimiento y le da una forma que tiene una connotación más compleja, sin duda alguna, no necesariamente más fácil, pero que en la vida en el Señor Jesús nos da la posibilidad de poder ser agradables delante del Señor. ¿Qué pasó con la ley? La ley tenía tantos detalles, tantos requerimientos, que quien más la cumplía se llenaba de orgullo, de altivez, de soberbia, despreciaba y menospreciaba a los demás. Caso, por ejemplo, de la corriente farisea, que fue un grupo de personas, de servidores del templo, pues que le daban, trataban de darle un cumplimiento riguroso a la ley, pero que en algún momento, en un proceso de purificación de su corazón, fue positivo porque rescataron las instrucciones que estaban de alguna manera perdidas, pero luego se empiezan a sentir tan buenos, empiezan a ver que ellos sí cumplen las leyes, que ellos sí guardaban el Shabbat, que ellos sí se circuncidaban, bueno, toda la cantidad de la minucia también, y veían que otros no lo hacían, entonces se llenaban de orgullo, de soberbia, de altivez, de menosprecio, y pasaron a experimentar esclavitud. Y eso es lo que el Señor viene a enseñarnos. Y el Señor Jesús ya nos habla de la ley, que Él es el que cumple la ley, Él no la abroga, no la anula. En ningún momento dijo que la ley quedaba anulada. Por ejemplo, en Lucas 16:17 nos habla pues que la ley no pasará, que ni una tilde, que ni una jota pasará de la ley. Pues eso es muy necesario entenderlo para que entendamos la nueva oportunidad que nos da el Señor Jesús en el Espíritu. Y el libro de Gálatas, que mañana el Señor mediante el jueves hablaremos un poco de ese libro, nos va a explicar muy bien cómo nosotros en Cristo Jesús, porque no somos judíos, no nos quedamos en el antiguo pacto, sino que tuvimos la oportunidad de vivir en el nuevo pacto. Un pacto, vuelvo y digo, que no anula el antiguo, sino que recoge todas las características del antiguo pacto y de los pactos que el Señor hizo con el pueblo de Israel a través de sus diferentes épocas. Él los reúne, los cumple y a través de su espíritu nos permite a nosotros darle cumplimiento también a ese pacto y darle cumplimiento también a esas leyes. Y quiero que tomemos brevemente lo que decía el Señor Jesús de la ley, ¿sí? Acordémonos que vivía en una época donde el fariseísmo, el saduceísmo también está en una constante controversia, poniendo en medio al pueblo, un pueblo necesitado, un pueblo hambriento, enfermo. En la época del Señor Jesús la situación social era muy difícil, muy complicada y la fe o la religión, en vez de llegar a ser un aporte social, en vez de llegar a ser una respuesta a tantas necesidades, se convertía en un problema más, se convertía en un yugo más y ese no era el papel
de quien representa el Señor y de la fe. Por eso la vida del Señor Jesús fue tan impactante y tan revolucionaria, porque Él sí era una solución para una dificultad real. La dificultad real no era simplemente que no conocen las escrituras y que no cumplen las escrituras. Es que es muy difícil conocer las escrituras y cumplir las escrituras con el estómago vacío. Es muy difícil con miedo, es muy difícil con inseguridad, es muy difícil llenos de necesidades y enfermedades. Y por eso la obra del Señor Jesús es tan completa. Viene a sanar y a restaurar el espíritu, viene a sanar el alma, viene a sanar el cuerpo y en la sanidad del cuerpo a dotar de todo lo necesario del ser humano, ¿sí? Y cuando este hombre maravilloso habla en medio de pues del pueblo, es impactante porque el pueblo se siente amado, porque el pueblo se siente aceptado, porque siempre fue rechazado por un sistema religioso, porque no calificaban, y viene un hombre de bien, un maestro extraordinario, sabio, sensato, coherente, consecuente con sus palabras, y les muestra amor, les muestra aceptación, les ofrece una mano de ayuda sin interés, con el único propósito de mostrar el amor eterno del Padre. Mateo 22, 36 al 40, y aquí vamos a ver algunos versículos en palabras del Señor Jesús. Dice Mateo 22, 36 al 40 lo siguiente. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Le pregunta uno de los fariseos. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mire, esto es fundamental, ¿sí? Tenemos que conocer la ley, sin duda alguna. No podemos pasar por alto la lectura y la comprensión de la ley, de ninguna manera. Porque ¿cómo vamos a entender y a comprender lo principal que dice el Señor acá, de lo cual dependen todos los mandamientos? No vamos a comprender el amor del Señor que nos está diciendo acá si no comprendemos todos los demás mandatos, leyes, instrucciones y órdenes que el Señor da. Pero ¿qué está diciendo acá? Toda la ley, todo de lo que hemos leído en estas 2 semanas, que a veces es un poco denso, todo esto depende de dos grandes y principales mandamientos. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo mandamiento lo ancla como en un solo paquete y tiene dos vías: amar al prójimo y amarse a sí mismo. ¿Y cuándo y cómo voy a amar al prójimo? Cuando yo me amo a mí mismo. Y dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley. Mire lo que está diciendo el Señor. De ninguna manera está diciendo, estos dos mandamientos anulan la ley. No, de estos mandamientos depende la ley. O sea, no tiene sentido pretender cumplir la letra más mínima de la ley si en mi corazón y en mi alma no están como fundamento estos dos mandamientos. Amar al Señor. Si me amáis, guardad mis mandamientos, decía el Señor Jesús, o dice el Señor Jesús. El amor se expresa a través de la obediencia. Y por eso dice, si no hay amor, no tiene sentido. No tiene sentido. Va a ser una obediencia obligada, fingida o interesada, o conveniente. Pero aquí y desde esta base depende y se desprende el cumplimiento de los mandamientos. Y de allí, y vamos a ir viendo varias cosas, porque claro, encontramos mandamientos a veces fuertes que tenemos también que discernirlos. Por eso la ley es espiritual, porque en las leyes, y yo les explicaba, había una fuerte influencia también de las leyes que acompañaban, leyes civiles que estaban en el entorno de Israel. ¿Sí? La ley del ojo por ojo, diente por diente, no era una ley que surge primero en la Biblia, son leyes que acompañaban a los pueblos vecinos. Claro, que en un momento y en un contexto histórico tenían sentido, pero que en el Señor Jesús van a adquirir un sentido mucho más profundo que simplemente me chuzaste el ojo, te chuzo el ojo. Me golpeaste en la mejilla, te golpeo la mejilla. Es más que decía el Señor Jesús. Si te golpean la mejilla, coloca la otra mejilla. En eso le está dando
completamente una visión renovada a esa ley que tomó Israel de su entorno, que seguramente fue necesaria en un momento. Acordémonos, es un pueblo que viene de la esclavitud, es un pueblo limitado, es un pueblo indocto, muy, muy indocto. Prácticamente ellos aprendieron a leer y a escribir fue a través de lo que el Señor le dejó a Moisés como testimonio. Pero más adelante el Señor, bueno, más atrás en el orden de Mateo, dice Mateo capítulo 7, versículo 12, lo siguiente: todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Oído, porque esto es la ley y los profetas. El Señor empieza a consolidar en actos fundamentales, muy radicales, el cumplimiento de la ley. Primero, amar. ¿Amar a quién? Al Padre, amar al prójimo, amarme a mí mismo, amar al prójimo. Pero segundo dice, el cumplimiento de la ley está en que le hagas el bien al prójimo que quisieras que te hicieran. Entonces, pongamos en contexto cosas de las que hemos leído en estos días. Si te gusta que te paguen las deudas, paga tus deudas. Si te gusta que te respeten con dignidad, que te traten con dignidad, trata con dignidad. Si no te gusta que te engañen, que te quiten, que te maltraten, pues entonces no vas a engañar, no vas a quitar, no vas a maltratar. Esto es muy, muy bello. Lo que tú quieras que los hombres te hagan, hazlo con ellos. De aquí está y se empieza a cumplir la ley establecida. Pero ¿dónde se fundamenta? En el amor al Señor, en el amor a mí mismo y en el amor al prójimo. Dice Mateo 22, 30 y 23, 23, 23, 23, lo siguiente. Están en discusiones. Todo esto en discusiones con escribas, fariseos, saduceos. Y dice el versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Aquí, ¿qué está diciendo el Señor? Les dice, ustedes cumplen algo de la ley que mucha gente no cumple. ¿Qué? El diezmar. ¿Y por qué lo cumplen? Y son tan minuciosos en el cumplimiento de los diezmos que diezman el eneldo, el comino y la menta. O sea, diezman lo pequeñito, pequeñito, pequeñito y diezman lo más grande. Algo así que lo poquito y lo mucho. Pero ¿qué se ganan con cumplir eso, que para muchos es tan difícil, si han dejado de lado lo más importante de la ley? ¿Y qué es lo más importante de la ley? La justicia, la misericordia y la fe. Ojo con esto. Mire, mire cómo el Señor Jesús empieza a aclarar cosas. ¿De qué depende la ley? De amar al prójimo, de amar al Señor, de amarme a mí mismo, de amar al prójimo. ¿Qué es la ley fundamentalmente? Que todo lo que tú quieras que te hagan, se lo vas a hacer al prójimo, ¿sí? Y aquí nos está hablando de lo más importante de la ley. ¿Qué es lo más importante de la ley? Y aquí lo menciona tres cosas. Uno, la justicia, la misericordia y la fe. Ojo, esto es lo más importante de la ley. La justicia, la misericordia y la fe. O sea, que todo lo que yo haga debe estar fundamentado, ojo, en el amor al Señor, en el amor a mí mismo, en el amor a mi prójimo y en la justicia, la misericordia y la fe. Y por si acaso aclararlo, dice el versículo 23, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, que era necesario diezmar, porque aquí lo está diciendo, pero sin dejar la misericordia, la justicia y la fe. Estas tres cosas. Y el Señor Jesús habla muchísimo. Misericordia quiero. ¿Cuánto no habla de la fe? La fe es lo que más agrada al Señor. ¿Cuánto no habla de la justicia? Y cuando un corazón está lleno del Señor, de su amor, de su misericordia, de su fe, de su justicia, así va a obrar con el prójimo. Y va a obrar con el prójimo como quisiera que oraran con él. Y ahí entonces el cumplimiento de la ley va a ser, como dice San Pablo, ley espiritual, porque el Espíritu Santo del Señor estará en mí, sobre mí, por cuanto me ha ungido para cumplir los mandatos del Señor.
y no hacer simplemente limitarme a las letras, a las minucias, sino en la guía de la libertad del Espíritu Santo a manifestar el amor al Señor y a manifestar el amor a mi prójimo y a manifestar el amor a mí mismo, no dejando jamás ni la justicia, ni la misericordia, ni la fe. Ahora, eh, dice Lucas 2:39, para darles un ejemplo, que está hablando del Señor Jesús, de sus padres. Y ojo con lo que nos narra Lucas de los primeros años del Señor Jesús. Dice el versículo 39, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea y su ciudad Nazaret. Así que el ejemplo lo tenemos desde los padres del Señor Jesús, quienes le dieron cumplimiento a la ley. ¿Pero cuál ley? La ley que fue sembrada en un corazón que agradecido ama, le da honor al Padre, pero que también se ama a sí mismo, proyectando en él mismo lo que conoce y ve del Padre. Pero que también cuando mira al Padre, cuando pone sus ojos en el Padre, pues es lleno de amor para amar al prójimo y tratar al prójimo con justicia y tratar al prójimo con misericordia. Y todo acto que hagamos lo hacemos en fe. Actos de bondad, actos de generosidad. ¿Y cuál es el interés con el que nosotros hacemos cualquier cosa? Y es muy triste que nosotros nos acerquemos a Dios a pretender obedecerlo solo por conveniencia, solo porque como la Biblia tiene unas promesas y, y, y tiene pues unas leyes, mañana en Gálatas vamos a distinguir muy bien ese punto de las leyes y las promesas. Cómo la promesa de ninguna manera invalida la ley, sino que la promesa es el pleno cumplimiento de la ley. Así que no podemos perder de vista nunca la obra y la instrucción que el Señor Jesucristo nos da basado en el conocimiento y en la claridad del Antiguo Testamento, de las leyes, de las instrucciones, de los mandamientos. No podemos ignorarlos, pero al conocerlos necesitamos cumplir y entender el nuevo pacto dado en Jesucristo, que tiene fundamentalmente 4 cosas: amor, misericordia, justicia y fe. Y es necesario cumplir esto sin dejar aquello de lado. Nos vamos a ver en el libro de Gálatas otros pasajes que la ley es imposible cumplirla 100%. El único que le ha cumplido 100% es el Señor. Ahora, si el Señor nos dio su espíritu, el que obró sobre él, en su espíritu habrá manera de cumplir en sabiduría plena lo que Dios en cada momento nos manda en el cumplimiento de las leyes y de las instrucciones. Démosle gracias hoy al Señor, oremos, entreguémosle este día en oración y expresémosle, porque como mencionábamos ayer que lo dice el apóstol San Pablo, no podemos simplemente desechar y abrogar algo que el Señor no desechó ni abrogó. Por el contrario, hay una demanda superior. Y la gracia que obró en nosotros para recibir el don del Señor, esa gracia nos lleva a buscarle a Él. La ley seguramente estaba establecida, como vimos ayer, para orientar, para que el pueblo no se saliera de control, mientras se manifestaba el Señor y era dado y cumplido la promesa del Espíritu Santo. Porque esa ley que estaba en un libro, dijo el Señor, estaría escrita ahora en nuestro corazón, no con una tinta que se borrara y desvaneciera, sino con una tinta indeleble que quedaría marcada en nuestro corazón. Una ley que de ninguna manera buscaba la muerte, destrucción, que de ninguna manera buscaba desechar, sino que por el contrario, es una ley que se fundamenta en el amor, en la misericordia, en la fe y la justicia. Y esto es lo que habla de la ley. La ley de base tiene estos parámetros, tiene estas virtudes. Y esas virtudes no se aprenden en un libro. Y esas virtudes no se aprenden en leer, memorizar y pretender cumplir unas palabras.
Esas virtudes se aprenden, se viven en la medida de nuestra relación personal con el Señor. Es en la intimidad, es en el caminar en Cristo y en su Espíritu. Es en nuestra oración, adoración, nuestro culto personal. Es en agudizar nuestros sentidos para leer y en la lectura escuchar su voz. Que su palabra está en nuestro corazón. Nos podríamos saber la Biblia desde la primera palabra del Génesis hasta la última del Apocalipsis. Pero si dejamos atrás lo más importante y si no entendemos que toda la ley depende del amor, nada haríamos. Y como dice Pablo, seríamos como metal que retiñe. Seríamos algo hueco. No son las letras escritas entonces, Señor, en papel y con tinta, sino las escritas por tu Espíritu en nuestro corazón. Séllanos, Padre. Hoy te pido entonces que nos orientes, nos guíes, que la manifestación de tu Espíritu sea notoria en nosotros. Permítenos hoy caminar en el cumplimiento de tu ley, pero una ley que se fundamenta en estas 4 virtudes. Guarda nuestro corazón de la arrogancia y del orgullo y examínalo, Señor. Si yo al creer que soy obediente me jacto, si yo de alguna manera pienso que soy mejor, más digno que otros seres humanos porque soy obediente a tus principios, perdóname porque estoy invalidando esencialmente la ley, Señor. ¿Cómo me podría jactar de poderte obedecer? ¿Cómo me podría jactar de cumplir, de hacer esto sin dejar de hacer aquello? Eso no es otra cosa que la obra de tus manos, tu misericordia, que ha despertado mi espíritu y mi corazón. Cuídame del orgullo espiritual de la superioridad moral y permíteme más bien con humildad, si puedo cumplirte, ayudar, orientar y enseñar a otros a vivir la ley del Espíritu. Bendice este día, Padre, guárdanos de todo mal, peligro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.